Pero esto también tiene que ver con el desprestigio de lo que ha pasado con los plurinominales. Sí. Deberían de ser representantes populares. En realidad se convierten a representantes de partido y en ocasiones representantes de ellos mismos. No, y a veces simplemente criminales con fuero. Ricardo Anaya, por eso estos panistas tienen a cabeza de vaca protegiendo al narco como gobernador en Tamaulipas, detenido en Estados Unidos, prófugo en Estados Unidos, igual que Ricardo Anaya, y viene, nadie votó por él, no hizo campaña, solo porque es plurinominal. Kenia López Rabadán, Moreira, Alito Moreno, o sea, hay una mafia de plurinominales de quien dirige el partido. Recordemos que Alejandro Moreno pues se ha hecho a la mala del control del PRI, hasta expulsando a cuadros relevantes del PRI para decidir él de persona quién. Te recordarás que Laida Sansores denunció y debe de tener elementos de que una forma de seleccionar a diputadas, quizás a senadoras del PRI, eran con los famosos PACs. Sí, terrible. O sea, esta fama de plurinominales que no dan la cara en una elección, que después se desaparecen de sus distritos, que son permanentes plurinominales. Creo que Kenia López Rabadán tiene 19 años siendo plurinominal. O sea, a eso se ha dedicado, a ser plurinominal. ¿Quién controla el partido? Decide. Sí. ¿Quién controla el partido ahorita? Jorge Romero. ¿Quién lo puso ahí? El grupo de Marco Cortés. ¿Quién puso a Marco Cortés? Ricardo Anaya. O sea, es que ahí vas en esa situación, porque uno dice, ay, ¿por qué Ricardo Anaya lo pusieron en primer lugar? Pues porque él puso a Marco Cortés. Claro. O sea, así es. Y bueno, ahora tenemos el tema del momento, la reforma electoral presentada por la presidenta, que después de mucho tiempo para imaginárnosla y para especular sobre las cosas que tendría, de pronto hay gente que siente que no llega suficientemente lejos, gente que siente que llega demasiado lejos y que es una reforma enorme. ¿Tú cómo la lees? ¿Cómo ves esta reforma? Mira, en primera, ninguna reforma va a dejar satisfecho a todo mundo. Somos un país plural. Hay posiciones encontradas, por ejemplo, claramente en un bloque opositor que es capaz de decir no a todo, como la llamada huelga, entre comillas, legislativa, que hicieron en el sexenio pasado, para decir no a todo en bloque. Hasta lo que les convenía. No a todo, hasta lo que les convenía. O sea, vamos desde esa posición extrema que es PAN, PRI, MC, hasta objeciones de parte de los aliados. Pero tú te recordarás que fue lo mismo con la reforma energética, fue lo mismo con la Guardia Nacional, fue lo mismo con la semana laboral de 40 horas. Sí. O sea, hay gente que dice, me hubiera gustado que, por ejemplo, en la reforma laboral se incluyeran 2 días de descanso. Bueno, está bien. O me hubiera gustado que apareciera así. Y lo mismo con la reforma energética, ¿no? Oye, me hubiera gustado que se regresara a la redacción del artículo 27 que teníamos antes. Mira, entonces yo creo que esta reforma efectivamente, pues no deja satisfechos a gente que quería, digamos, una reforma más radical. Pero también no deja satisfechos principalmente a quienes ven tocado intereses que son personales, porque les hubiera gustado que no hubiera ninguna reforma. Ahora, dicho esto, en política no hay sorpresas, hay sorprendidos. Y a mí me sorprenden los que hoy se encuentran sorprendidos, sean de la oposición o sean de aliados de la 4T. En este caso, no Morena. O pudiera haber algún personaje de Morena. Mira, ¿por qué? Porque en marzo de 2024... en la plataforma electoral de la doctora Claudia Sheinbaum, aprobada por Morena, PT, Verde, y presentada a la ciudadanía,
repito, presentada a la ciudadanía en marzo de 2024 en el contexto del proceso de elecciones presidenciales, ya venían la necesidad de una reforma. Es decir, tú cuando sometes al electorado una plataforma electoral y el 60% de las y los votantes votan por ti, votas por la persona, pero también votas por una plataforma electoral. Claro. Entonces, de ahí lo tomo, mira, en la página 391 de ese documento, que se llaman 100 días para la transformación, plataforma electoral, tomo 6 puntos y ahorita comparamos con lo que se presentó. Una, se proponía la eliminación de todos los plurinominales, de 200 en el caso de la Cámara de Diputados y de 64 senadores. Y cabe señalar que cada propuesta, la que se presentó a la ciudadanía en marzo y la que se acaba de enviar al Congreso, tienen detrás, por ejemplo, en las reformas que se envían, tiene una exposición de motivos. Una de las racionalidades es que un país con 100 millones de electores, México, si nos comparamos con Estados Unidos, que es un país que tiene 240 millones de electores, más del doble, tienen un Congreso con 435 integrantes. Es decir, tienen más del doble de votantes, pero el Congreso de México tiene más integrantes. Entonces se proponía la desaparición de 200 plurinominales. Repito, lógicamente no era una propuesta legal, estuvo propuesta en una plataforma. Y dejar los senadores en 64. Se eliminaban los 32 de primera minoría y 32 plurinominales. Bueno, y que esto también se extendiera a los congresos locales para que tuviera un número de integrantes racional, no excesivo. Se proponía la no reelección, que ya fue aprobada. Se proponía reducir el costo, ir a reducir a la mitad el financiamiento ordinario a los partidos políticos. Quedó en una propuesta de reducción al 25%. En el caso de los diputados no se tocan, siguen los 500, se toca la forma de elección, que también estaba en la plataforma. A mí a veces me sorprende en el caso de partidos aliados de la 4T. Ellos siglaron esta plataforma. Claro, ellos la firmaron. Ellos la firmaron. Y ahí se decía ya, no es una ocurrencia de la presidenta, de cambiar la forma de elección de las y los plurinominales. Básicamente como es el sistema europeo, que compitas. Estás muy bien, vas en una lista plurinominal, no compites en un distrito de mayoría, pero vas a pedirle el voto a la gente. O sea, no es una ocurrencia, no es tampoco con ganas de perjudicar a alguien. A mí me sorprende de los que están en contra, ¿por qué se ofenden? Vamos a poner un nombre, Kenia López Rabadán, que toda su vida ha sido plurinominal y nunca ha pedido el voto de la gente e incluso preside el Congreso mexicano alguien que no ganó ninguna elección y nunca pidió el voto de la gente. Bueno, no se deberían de sentir ofendidos. No se ofende porque le exhibe esta reforma. Exacto, bueno, pues que salgan a pedir el voto. Quinto punto, no a la duplicidad. Los llamados soples, lo conocemos bien en los estados, yo vivo en Querétaro, pues tenemos órganos tipo INE estatales, de los institutos electorales, que en muchas ocasiones duplican las funciones. Y tiene que ver con lo del costo. Sí. Y también se proponía la elección de consejeros electorales y los magistrados por voto popular. Bueno, eso no es lo que se presentó. Se mantienen los 200 plurinominales, cambia la forma de elección, pero sí se eliminan 32 plurinominales en el Senado, que la presidenta ha señalado siempre, es también excesivo. Mira, regresando a Estados Unidos, 240 millones de electores, su Senado está compuesto por 100 senadores, que son 2 por cada estado, que era el sistema que tenía México en la época del partido casi único, que era el PRI.
Eran 2 por estado, 64. Y que más es la idea original de que exista un Senado, ¿no? Claro. Donde el Congreso, la Cámara de Diputados es la representación del pueblo y el Senado es la representación de los estados. De los por la estados. federación. Y que haya senadores plurinominales es absurdo. Es absurdo, porque mira, yo estoy totalmente de acuerdo en la propuesta que envió la presidenta. ¿En qué sentido? 2 senadores por estado, igual que en Estados Unidos. Bueno. Pero viene un o una senadora de minoría. Eso de alguna manera permite una representación estatal no única. Porque ¿qué es lo que pasa? Te pongo el caso de Querétaro. Bueno, ¿quién ganó las últimas 2 senadurías de mayoría? El PAN. Pero el PAN no representa a la totalidad del estado de Querétaro. Claro. Tan es así que la doctora Claudia Sheinbaum le ganó a Xóchitl Gálvez en Querétaro. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una gran cantidad de población que no se ve representada por el PAN. Bueno, y ahí entra la primera minoría. Morena tiene una senadora que entra por primera minoría. En ese sentido, ese sistema sí tiene sentido porque no son plurinominales. Claro. No. Siguen representando a su estado. Sigue representando al Estado, a la segunda fuerza. Sí. Y en ese sentido ya son 96 senadores. Me parece totalmente racional. Me gusta más incluso este sistema que el que tiene Estados Unidos, sí, donde ahí un estado se lleva o los 2 demócratas o los 2 republicanos y luego van a votar a favor de la guerra contra Irán, sin tomar en cuenta a la otra parte de tu estado. Bueno, pero mira, el costo. A ver, porque si te fijas, la no duplicidad, la desaparición del PREP, la disminución, todo va relacionado con un costo excesivo de los procesos electorales en México. Y es muy sencillo de verlo. ¿Cuánto se destinó a las elecciones en 2024? 60,000 millones de pesos. Una locura. Es el presupuesto total de un estado del tamaño de Querétaro. Sí. Y es casi el triple del de Tlaxcala o de Colima. O sea, es una... Cuando uno dice, mira, yo enseñé mucho tiempo matemáticas en diferentes niveles, bachillerato, posgrado, mucho tiempo licenciatura en ingeniería. Y siempre una de las competencias que las y los alumnos tienen que tener es sentido numérico. O sea, 60,000 millones, ¿qué? ¿Es mucho? ¿Es poco? Si no te lo imaginas. Bueno, y he visto a gente del PAN diciendo tonterías, a Humberto Moreira, ¿no? También. No, es que si comparamos esos 60,000 millones con el presupuesto de pensiones para el bienestar. A ver, tú comparas con cosas que son comparables. Claro. Por ejemplo, ahorita yo lo comparé con el presupuesto de Querétaro, de Tlaxcala, de Colima. Dices tú, caray. Pero hay un dato que es esencial. Somos aproximadamente 100 millones de electores. Si tú divides 60,000 millones entre 100 millones, eso te da 600 pesos, poco más, 600 pesos. Todo aproximado. Entonces son $35. $35. El costo por votante potencial. Uh-huh. En las elecciones de 2024 votó el 60%. Entonces, si divides los 60,000 millones entre los 60 millones que sí votaron, el costo se eleva a $60 por voto. Bueno, esta comparación ya nos da una idea. Ahora, coincido. $60 por voto, ¿es mucho o es poco? En 2016, más o menos, la BBC de Londres, no nadie en México, hizo un estudio comparativo de procesos electorales. Comparó el costo por votante, no por potencial votante, el costo por votante de las elecciones en México en 2012, cuando Peña Nieto hizo fraude electoral, y bueno, en ese momento el costo era $25 en 2012. Sí. Ahorita que te digo que sube a $60, quiere decir que en México, en vez de que se reduzca el costo por votante, o sea,
se ha casi duplicado, más que duplicado. De 25, el doble son 50, aquí estamos hablando de 60. Bueno, y la comparación, porque veía un debate donde un disque sociólogo del PAN, que no es comparable con Francia, porque Camila Martínez, secretaria de Comunicación del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, le planteaba estos datos y le decía, oye, es que en Brasil, en ese tiempo que en México costaba $25, en Brasil costaba menos de la mitad, $11 y feria. Brasil, con el doble, sí, un país más grande, el doble de población que México, pero el voto por votante te costaba la mitad. ¿Qué significa? Ahora, todavía más, si comparábamos con Estados Unidos, en Estados Unidos, en elecciones de 2016, 4 años después, te costaba $11 el voto. 11. En México 25 y ahorita 60. Pero yo hacía la comparación porque digo, ese debería ser el estándar. Francia, Holanda, Reino Unido, Portugal, España, Italia, ese debería ser el estándar. Y estamos hablando de $2. $2 lo por que voto te cuesta por voto. Yo trabajé 10 años en Europa, principalmente en Italia, pero estuve 2 años en España. Pero además yo trabajaba con gente de Austria, de Francia, del Reino Unido, estuve en Holanda, porque trabajaba con grupos de investigación así. Eso me permitió ver la manera de hacer sus elecciones. No hay duplicidad, no tienen exceso de plurinominales y incluso su sistema implica que el día de la elección ni siquiera hay representantes de partido en las casillas por una sencilla razón. Sus organismos electorales no hacen trampa en las elecciones. Y entonces toda esta parafernalia que ves, yo lo veo en Querétaro, hay un programa de televisión del Instituto Electoral de Querétaro, y siempre que llegan a decir, a hablar del más, del menos, llegan con fotógrafos profesionales. O sea, hay un costo excesivo. Tiene que ver, por ejemplo, con el PREP, por ejemplo. Es muy interesante, ¿no? Hablabas del PREP. Se ha criticado mucho la desaparición del PREP, pero en realidad tiene mucho sentido. El PREP yo lo defendí en su momento porque en su momento tenía sentido. Hoy, en 2026, es totalmente obsoleto. Obsoleto con toda la obsolescencia. ¿Por qué? Habría que decirles a los que defienden el PREP, incluida a Guadalupe Tadei, presidenta del INE, y a consejeros del INE, y a gente del PAN, que veo que defiende el PREP, habría que decirles que en 2026 tenemos la tecnología suficiente para hacer lo que hacen otros países. A ver, consejeros del INE, en otros países los resultados de las elecciones oficiales se dan la misma noche de la elección. No necesitan ningún PREP, que hoy es kafkiano. En su momento yo defendí el PREP. Así fue como nos dimos cuenta del fraude electoral de 2006 de Felipe Calderón. Pero bueno, ¿qué era el PREP? Era un conteo preliminar, porque legalmente los llamados conteos distritales, que pueden modificar los resultados del PREP, se hacían hasta el miércoles después de la elección. Entonces tú votas el domingo y no puedes tener resultados oficiales el domingo. Oye, yo he seguido los procesos electorales. Bueno, estuve en Washington en mayo del año pasado con el equipo de Luisa González, a la que le hizo fraude Daniel Noboa en Ecuador. Pero cada vez que hay elecciones, el mismo día de las elecciones, acaba de haber elecciones en Portugal, pues yo entro a los portales y observo. En la misma noche de la elección se tienen los resultados. O sea, ¿qué significa un resultado preliminar cuando hoy en día tienes tecnología de un celular, de una tableta, de una laptop, donde haces el conteo de votos,
lo puedes enviar y en segundos lo tiene. Y donde puedes tomar una fotografía ¿Del acta? del acta y mandarla. Y esto que dicen que, ay, pero hay pueblos tan remotos donde el acta tiene que viajar. Ya no tiene que viajar. Bueno, pues sí, tiene que viajar eventualmente, pero puedes tomar una foto y esa misma noche tener los resultados de todo el país. Esa tontería la dice un sociólogo del PAN defendiendo esto. Es que hay lugares remotos. A ver, señor del PAN, ¿no conoce la demografía de su país? ¿No sabe que aquí en el Valle de México, donde se tiene la mejor señal de internet, hay 25 millones? Yo coincido que en lugares apartados de la Sierra Gorda de Querétaro tarden más los resultados, pero te lo digo como matemático, ¿eh? Sí. Eso no va a modificar los resultados, Pues no. porque estadísticamente, cuando tú ves una tendencia con un 60% de los votos, esas tendencias son irreversibles. Vicente Fox, en el año 2000, se declaró presidente con el 40% de los votos. Se adelantó, se aceleró. Sí. Hoy sabemos que en realidad Zedillo ya había pactado con Estados Unidos para que ganara Fox. Por eso sale. Pero que ya con un 60%, en una elección donde no haces trampa, Sí. con un 60% ya sabe quién ganó la elección. Entonces, esta gente del PAN pareciera ser que no conoce su país. Todas las zonas metropolitanas, las capitales del país, que es donde nos concentramos. Mira, a ver, Querétaro, la mitad del padrón está en la capital. La mitad del padrón. Si a eso sumas que tenemos 2 zonas conurbadas de otros municipios, ya te elevas al 60-70%. ¿Qué quiere decir? Y además, Internet cada vez se extiende más y funciona bien, por ejemplo, el de CFE Sí. para zonas apartadas. ¿Eso qué quiere decir? Que el mismo día de la elección tú puedes tener el 95% de los votos. Sí. Entonces, que no nos vengan con cuentos que el PREP, pues son, a ver, es que ni siquiera saben qué es PREP. Preliminares. Repito, cuando no teníamos la tecnología de internet, celular, que no era accesible, Sí, ahí te el compro. PREP era importante. Ahí el PREP era importante porque ya te daba una idea. Pero el PREP, ¿cómo se alimentaba? Con la captura. Los que hemos estado en procesos electorales, incluso en casilla, o que hemos sido representantes de casilla, o porque nos toca, con el INE nos manda la casilla, hemos visto cómo se hacen las capturas. O sea, pues tú simplemente recoges actas, las llevas a sedes oficiales, comienza la captura y se sube de manera inmediata. Eso era el PREP. Hoy en día, cuando dijiste, se toma una foto al acta, esa acta incluso llega escaneada. Sí. O sea, hoy en día tenemos la posibilidad de nuestro celular o de una tableta escanear el acta. Entonces ya tienes los datos e incluso el proceso es automático. Sí. La escaneas y se pasa directamente al sistema de Sí, conteo es hasta de más votos. seguro. Nadie tiene que capturarlo. Nadie tiene que capturarlo. Sí. En 2006, parte de la trampa que hizo el PAN era que modificaban votos que iban para Andrés Manuel López Obrador, Sí. los capturaban para Felipe Calderón y viceversa. Pero también ahí la trampa era evidente porque se tenía que capturar 2 veces. Es decir, tú vamos a ver que te equivocaste y pusiste 13 en vez de 130. Va, muy bien, tienes el acta. Pero como lo tenías que poner 2 veces para que el sistema lo aceptara, tenías que volver a poner 13 en vez de 130. Eso ya no era un error, Claro. Eso ya era una cuestión. Entonces, regresando, mira, ¿qué va a pasar en las reformas? Porque también es otra cuestión. Hay mucha gente muy angustiada porque en México se está construyendo un nuevo sistema electoral. Hay que recordar que nosotros venimos de sistemas tipo la Unión Soviética y México. Oye, el PRI acaba de cumplir 97 años de edad. Era el partido de Estado que dominaba la vida pública del país, gubernaturas, presidencias municipales. No soltaban nada, Sí. nada. Por ahí de los años 70, cuando la COSEI gana la presidencia municipal de Juchitán en Oaxaca,
El PRI hace fraude. No, ni siquiera quería soltar la presidencia. Ni un municipio estaba dispuesto a soltar. Ni un municipio. Gascón Mercado, en Nayarit, ganó las elecciones con el PPS, creo, o el PARM, era el PPS. Y no le aceptaron el triunfo. La primera vez que en realidad el PRI acepta un triunfo es parte ya de los acuerdos del PRIAN. Es cuando el PAN avala el fraude electoral de Salinas de Gortari y reconocen la Baja California con Ernesto Rufo Appel, por cierto, ligado a la cuestión del huachicol. Sí. Ahora, viendo a la oposición, la argumentación de la oposición, he visto a Ricardo Anaya, he visto a representantes del PAN, traen un argumento, uno solo, cuando tú les estás diciendo, a ver, que haya nada más 96 senadores, 64, 2 de mayoría, 1 de la primera minoría. Y andan con que no, la pérdida del registro para el partido. Oye, ni siquiera saben que si eso se les aplicara, el PAN ya habría perdido en 6 estados el registro, porque se han detectado a presidentes municipales del PAN ligados a la delincuencia organizada. Pero además, hay que recordar que el PRIAN dejó este país sembrado de cárteles. Todos los cárteles de la delincuencia organizada nacieron, crecieron, se desarrollaron, se consolidaron en los gobiernos del PRIAN. Gobierno federal y gobierno estatal. Vámonos nada más al caso del cártel Jalisco Nueva Generación. Nace en 2007 en Jalisco. ¿Quién gobernaba Jalisco? El PAN. El PAN. Ahí estaba uno que se apellidaba Márquez, García Márquez, creo. No, García Márquez no. Humberto Márquez, algo así. Y Acuña, y Ramírez Acuña, porque ese día en ese año hubo 2 gobernadores, pero era Jalisco. ¿Y quién gobernaba el país? Felipe Calderón. Entonces, cuando ellos dicen, no, es que a ver, PAN, si ha habido 2 narcogobiernos en México, han sido Vicente Fox, que tuvo durante 5 años como director de la AFI al narco Genaro García Luna, y con Felipe Calderón, que ascendió a Genaro García Luna como secretario de Seguridad. Ahora, pareciera ser que no leen. En la Constitución ya está que se van a investigar dinero oscuro en el financiamiento, y en esta reforma también se propone. Entonces, si te fijas, el PAN específicamente se agarra de esa propuesta para rechazar todo lo demás. Es algo muy estúpido, ¿eh? Y a mí me sorprende mucho esa reacción del PAN, porque esta reforma que propone la presidenta Claudia Sheinbaum es una reforma que privilegia a las primeras minorías, que le da, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, le da mucha importancia a las primeras minorías, le da, ¿no?, más que nuestro sistema actual. Y si algún partido se vería beneficiado con esta, ¿no?, con este apoyo a las primeras minorías, sería el PAN, ¿no? Más que MC, más que el PRI, el PAN, en muchos lugares donde Morena es primer lugar, el segundo lugar termina siendo el PAN, aunque sea un segundo lugar lejano. Y ellos que deberían estar felices con esta reforma y deberían estar apoyándola, ¿no?, son los primeros que quieren rechazarla por completo. Es que mira, están fuera de la realidad. Estaba buscando aquí en mi celular, porque es 4 de marzo, ENCOL da a conocer su encuesta, la última fue en diciembre del año pasado, sobre la aprobación presidencial, pero incluyen otras preguntas muy interesantes que tienen que ver con el tema, sobre la reforma electoral, y le preguntan a la gente punto por punto. Sí. Se supone que si tú eres un representante popular, representas a tu electorado. Bueno, sorpresa, ¿eh? ENCOL. ¿Estás de acuerdo en que se refuerce el dinero que se usa en las campañas? 87% sí. Wow. Esto no quiere decir que el otro 13% no. En contra solamente el 11%, que debería de ser un 11% muy chistoso de mexicanos que están en contra de que se supervise ese dinero. Luego,
¿Estás de acuerdo en reducir sueldos y bonos de altos funcionarios del INE? 85% a favor. 85. ¿Estás de acuerdo a modificar las diputaciones y senadurías plurinominales para que se elija por voto? Solo 13% en contra, 83% a favor. ¿Estás de acuerdo en que se reduzca el dinero público? 82 a favor, 14 en contra. ¿Estás a favor de eliminar la reelección? 81 a favor, 14 en contra. ¿Y estás de acuerdo en prohibir el nepotismo? Sí, el 80% a favor, 18% en contra. Todos arriba del 80%. Todos arriba del 80%. Y los únicos donde andamos en una relación de 2/3, 1/3, que es 2/3, 1/3, sí, es permitir el uso de voto electrónico en consultas populares. 65% a favor, 32% no. Y eliminar el PREP. 63% a favor, 32% en contra. De ahí en fuera... Y ese el PREP, me imagino, tiene mucho que ver por cómo lo han manejado los medios y la oposición. Porque la gente piensa que quitar el PREP quiere decir que no se va a saber nada hasta 3 días después, cuando al contrario, lo que se quiere es que haya resultados más rápidos. Como en otros países. Ahora, estos números son impresionantes. Fíjate, solamente en esos 2 rubros es 2%. Acá hay otros 4 más que no leí, todos arriba del 80%. Es increíble. Ahora, ojo, aquí vámonos a Verde y PT, partidos aliados de la 4T. Están en un gran dilema, ¿eh? Sí. Porque nadie puede ignorar estos números, sobre todo porque viene un proceso electoral en 2027. No, rechazar algo que 80% de la población apoya tiene costos políticos. Exacto. Y no es que uno diga, ay, es que estamos espantando. No. Mira, no lo sacó Encol en esta ocasión, a lo mejor sí, no he visto la encuesta completa, pero en diciembre, ante la pregunta, ¿con qué partido te identificas más? Ojo, Verde, 3%, PT, 2%. Y aquí hay que recordar que el registro como partido político se mantiene con un 3%. Yo en varios espacios he señalado que si yo fuera dirigente del Verde y del PT, me andaría con mucho cuidado. Sin duda. Porque en el siguiente proceso electoral, que no es presidencial, podrían hasta perder el registro. No es exagerado, ¿eh? O sea, un partido con el que se identifica el 2% debería de medirle, porque si vas a defender, por decir algo, 32 lugares plurinominales, de los cuales, oye, el PT tiene 6 senadores, si vas a defender 3 lugares, pero si pierdes el registro no tienes ninguno. Claro. Ni en el Congreso, ya no puedes competir en las elecciones federales, etcétera, y lo mismo el Verde. Entonces, dicho esto, sí hay un dilema. ¿Por qué? Porque también es una coalición. Entonces, México, que veníamos del partido único, cuando hablé de la Unión Soviética, no había opciones, hemos ido construyendo una democracia, el diseño del norte era, ellos quieren imponer el bipartidismo, lo mantuvieron en Uruguay, blancos contra colorados, lo mantuvieron en Venezuela, donde nada más había 2, Acción Democrática, y lo querían imponer en México, PAN, PRI. Sí. O sea, es un modelo, demócrata, republicano, ahí no existen otros partidos. Ese era su diseño. En realidad México, vamos más al nivel europeo. En Europa existen una enorme cantidad de partidos en cada país y se gobierna por coaliciones. También que no nos espante que aliados tuyos votan algunas cosas en contra. Sí. Es pan de todos los días. Mira, basta ver España, quien encabeza el gobierno es el PSOE, ¿no? Con Pedro Sánchez. Pero sus aliados, como el PNV, Partido Nacional Vasco, han votado en contra. Sumar ha votado en contra. Podemos ha votado en contra.
¿Eso ha roto las coaliciones? No. No, O sea, nos tenemos que preparar un escenario donde en bloque, PT y Verde. A ver, ¿por qué es importante esto? Porque mira, en las otras reformas constitucionales, en realidad el bloque tiene mayoría calificada, tanto en la Cámara de Diputados como en el Congreso, y mayoría en 25 congresos estatales, cuando se requiere 17. sí. Donde está más apretado es en el Senado. Es decir, todas han pasado porque la coalición de gobierno, o la coalición de la 4T, se ha mantenido. Bueno, esta sería la primera vez que vemos que una reforma podría pasar. Tambalea. O se tambalea, pero porque es reforma constitucional, ¿eh? Ojo, Sí. si fuera reforma a leyes secundarias, que eso puede ser el plan B de la presidenta, Sí. pasan porque Morena tiene la mayoría, 253, y tiene la mayoría en el Senado. Bueno, pero es una reforma constitucional, es algo más fuerte, digamos. Entonces, sí nos podemos preparar un escenario donde veamos en el Congreso que en bloque el Verde y el PT votan todo en contra. Yo no lo veo. Yo lo veo que podrían votar unas cosas a favor, unas cosas en contra, pero pues un escenario puede ser que en el Congreso sí se alcance, o sea, que no sea en bloque, Sí. que unos votan a favor, otros en contra, pero la reforma pasa. Pero la veo más difícil en el Senado. Sí, porque la minoría es muy delgadita. Es delgadita, delgadita, delgadita. Ahí son 86, si están presentes todos, ¿no? Sí. Que por cierto, hacen un lío con las mayorías calificadas. Oye, hasta la presidenta se la simplifica. Si tenemos 96, es bien fácil sacar tercera parte porque 9 y 6 son múltiplos de 3. Porque yo he visto que hacen un escándalo, que sí, que sí, no. Entonces, no nos debe de sorprender, y a mí me parece interesante porque yo le he señalado siempre, PT es otro partido, Verde es otro partido, tiene sus propios intereses, su propia visión, sí vas bien en todo, digamos, la parte grande, pero hay partecitas que tú dices, bueno, yo lo que quiero ver es esto. Pero si comparamos que la inmensa mayoría del pueblo de México dice sí queremos todos los aspectos. Sí. Es más, te aseguro que si la propuesta hubiera sido más radical como la de la plataforma, tendrían los mismos números. Sí. Yo no veo. No, la gente quiere un cambio, la gente sí. no. Sí, pero esto también tiene que ver con el desprestigio de lo que ha pasado con los plurinominales. Sí. Deberían de ser representantes populares. En realidad se convierten a representantes de partido y en ocasiones representantes de ellos mismos. No, y a veces simplemente criminales con fuero. Ricardo Anaya, por eso estos panistas tienen a cabeza de vaca protegiendo al narco como gobernador en Tamaulipas, detenido en Estados Unidos, prófugo en Estados Unidos, igual que Ricardo Anaya, y viene, nadie votó por él, no hizo campaña, solo porque es plurinominal. Kenia López Rabadán, Moreira, Alito Moreno, o sea, hay una mafia de plurinominales de quien dirige el partido. Recordemos que Alejandro Moreno pues se ha hecho a la mala del control del PRI, hasta expulsando a cuadros relevantes del PRI para decidir él de persona. ¿Quién? Te recordarás que Laida Sansores denunció y debe de tener elementos de que una forma de seleccionar a diputadas, quizás a senadoras del PRI, eran con los famosos PACs. Sí, terrible. O sea, esta fama de plurinominales que no dan la cara en una elección, que después se desaparecen de sus distritos, que son permanentes plurinominales. Creo que Kenia López Rabadán tiene 19 años siendo plurinominal. O sea, a eso se ha dedicado, a ser plurinominal. ¿Quién controla el partido? Decide. Sí. ¿Quién controla el partido ahorita? Jorge Romero. ¿Quién lo puso ahí? El grupo de Marco Cortés. ¿Quién puso a Marco Cortés? Ricardo Anaya. O sea, es que ahí vas en esa situación, porque uno dice, ay, ¿por qué Ricardo Anaya lo pusieron en primer lugar? Pues porque él puso a Marco Cortés. Claro. O sea, así es. Entonces, se trata de avanzar
Eh, no los caminos son siempre planos, hay obstáculos. Y también va a ser una medida de madurez de los partidos aliados de ver qué posición van a tomar. ¿Por qué? Porque hay una medida de control democrático que yo uso siempre, y es dar a conocer los nombres, el sentido del voto. Yo tengo años haciéndolo y recomendando, y se los recomiendo a quienes están viendo esta transmisión, Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados y Portal del Senado. Bueno, ahí entras en el menú de la izquierda, lo tengo hasta memoria, le picas a votaciones y te aparece el periodo. Bueno, pues ahí está el periodo actual, que va de febrero a abril de 2026. Le picamos ahí y te van a aparecer todas las votaciones que se hicieron en ese día. Seleccionas la fecha y lo vamos a saber. A ver quiénes votaron a favor, quiénes votaron en contra. Te aparece el cuadro como partidos y si le picas al número de cada partido sale la lista. Entonces ya te dice lista de diputadas y diputados que votaron a favor, los que votaron en contra de cada partido. Hoy en día tenemos una sociedad mexicana más politizada que tiene todo el derecho de saber qué votaste. Sí. Ahora, la presidenta se ha quejado justamente de que no ve argumentos. Yo no veo argumentos en la oposición, ¿no? Y bueno, ante este desprestigio que hablamos de los plurinominales, y creo que es importante, ¿no?, también platicarlo, y es algo que de pronto a la gente no le queda muy claro, es la nueva manera de elección, ¿no? Se propone una nueva forma de elegir a los plurinominales en esta reforma justo para tratar de, ¿no?, pues de que por lo menos se acerquen al territorio, por lo menos den la cara, ¿no?, ante el electorado. Pero es una fórmula que se siente un poco compleja, que de pronto no es así como inmediatamente clara para todos, como es yo voto por esta persona y esta persona gana o pierde. Porque no estamos acostumbrados. Fíjate, para mí, pues yo estudié en Italia en 1980. Fue la primera vez que vi. Y me tocaron allá varias elecciones. La primera que a mí me sorprendió era ver en la calle pósters grandísimos con las famosas listas. Sí. O sea, estamos hablando de hace 45 años, seguramente vienen de más antes. ¿Qué eran estas listas? Lo que se está proponiendo aquí en México. Sí. Era una lista donde cada partido propone quiénes van a ser sus plurinominales. Ahora, tú puedes decir, Alito Moreno se puso en primer lugar y Jorge Romero se puso en primer lugar. Ah, bueno, está muy bien. Entonces ves a Jorge Romero y ves a Ricardo Anaya, o sea, ahí están, primer lugar, hermano. ¿Cuál es el cambio? Que te ponen en lugar octavo a alguien que a lo mejor vale la pena o que es menos malo que acá. Entonces la gente vota por el octavo y ese es el que entra. No se le está quitando la prerrogativa al partido de decir quiénes quiero como plurinominales o diputados de partido. No, pero se le está dando voz a la gente. Porque fíjate, de estos 200 plurinominales, creo que la mitad estarían constituidos por gente que sí participó en las elecciones, sí, pero que quedó en segundo lugar. No es nada nuevo. Los mejores perdedores, les dicen. En Querétaro tenemos ya en varias elecciones, en el Congreso, entra la persona que queda como mejor posicionado en segundo lugar. Por ejemplo, en la última elección en Querétaro en 2024 fue alguien del PAN. Ah, bueno, se integra al Congreso. Y eso es muy representativo, pues es lo que la gente eligió como su segunda opción. Como su segunda opción, y en las dos elecciones anteriores ganó Morena. Sí. O sea, ¿qué quiere decir? No gané, sí competí, quedé a veces incluso que perdí por 100 votos, ¿sí?, o por 20 votos, ¿no? Y tú dices, bueno, pero sí tienes una representación. Claro. Ahora, esa es una parte. Y luego la otra parte viene la de las listas. En realidad, nos vamos acostumbrando como los que salimos a votar en junio, sí, del 2025, que votamos por listas. En realidad, los famosos acordeones. Pues si tienes tantos candidatos, ¿quién se va a recordar? Bueno, si tú tienes en una lista de plurinominales de cada partido, vamos a suponer 10,
pues tú eliges un hombre y una mujer de los 10 que están ahí. Ahora sí, yo quiero ver que la gente diga, quiero a Alito Moreno o quiero a Ricardo Anaya. Que más bien, fíjate, aquí para mí es muy curioso porque si vamos viendo los 10 puntos, que en realidad son 8 porque 9 ya estaban, no nepotismo, no reelección. Sí. Pero si nos vamos a eso, a ver, ¿quiénes pueden estar en contra de la no reelección? Pues única y exclusivamente los que se quieren reelegir. Claro. ¿Quiénes están en contra del no nepotismo? Ah, pues porque yo quiero dejar a mi hermano, a mi esposa, a mi hijo como candidato, como candidata. Sí. ¿Quiénes pueden estar en contra de la democracia participativa que vamos cada vez más hacia allá? Ah, pues solamente las élites que quieren que todo lo decida una Que élite. piensan que ellos saben mejor lo que la gente necesita que la misma gente. Claro. ¿Quiénes están en contra de los cómputos distritales, o sea, de la eliminación del PREP? Pues las compañías que venden el PREP. Te recordarás que ahí andaba, por ejemplo, el cuñado de Felipe Calderón, el proceso electoral de Y 2006. además cobrando cifras millonarias. Y además cobrando cifras millonarias. Pero además, tú dices, si yo, a ver, es que no es el instrumento, yo te garantizo tener los resultados electorales el mismo día. ¿Quiénes pueden estar en contra de la regulación de la inteligencia artificial en el uso de campañas electorales? Los que quieren mentir, calumniar, etcétera, y no le quieren poner una marca de agua que diga hecho con inteligencia artificial. ¿Quiénes pueden estar en contra de la reducción en tiempos electorales del tiempo de radio y televisión? Pues los concesionarios que ganan Claro. y los partidos que quieren que se vean ahí. ¿Quién puede estar en contra del voto de los mexicanos residentes en el extranjero? A mí me tocó, era julio, creo, en el año 2000, yo me vi en un dilema como mexicano. Yo quería votar en esas elecciones del 2000. Sí. Pero ese mismo día yo era ponente en un congreso en eslovenio y yo estaba allá. O sea, yo tenía meses allá porque mi trabajo académico, ¿no? Pero entonces yo dije, no, pues compro mi boleto y todo ahí. El problema es que seleccionaron mi trabajo y me lo pusieron el domingo de las elecciones. Fin. Sí, pero si hubiera habido voto en el extranjero, Claro. tú Puedes ir a dices, la embajada. oye, soy residente de México, me voy a la embajada, me voy a un consulado y voy y voto. ¿Quién puede estar en contra? ¿Quiénes son este 11% que está en contra de mayor fiscalización? ¿Quién puede estar en contra de la reducción del gasto? Pues solamente Es un 11% muy raro. es muy raro. Yo no me explico porque mira, el costo es tan alto. Vámonos comparado con Francia, porque sí somos comparables con Francia. Sí. 30 veces cuesta menos la elección. Oye, si estamos en el orden de 60,000 millones de pesos, lo que proponía la presidenta de reducir a la mitad, oye, ya no van a ser 60,000, van a ser 30,000. Y eso es el gasto de los partidos, porque también el gasto del INE es increíble. Digo, el día de la elección, todo se hace con voluntarios, ¿no? O sea, toda la gente que está en las casillas, toda la gente es voluntaria. Y bueno, sí, se necesita la papelería que tiene que imprimir el INE y eso es un gasto. Pero no cuesta eso. O sea, fuera de la papelería tienes puros voluntarios atendiendo. ¿En qué se está gastando ese dinero? En la burocracia de las soples, del INE, que siguen pidiendo presupuestos aunque no haya elecciones. Porque aquí los mexicanos increíblemente pagamos un costo, haya o no haya elecciones. A ver, por eso hasta yo decía, cuando se quejaban de la elección de la reforma del Poder Judicial, es que es un trabajo excesivo. A ver, espérense. O sea, vienen cobrando en años en que no son electorales, ¿Sí? porque en México no todos los años son electorales, o hay algunos estados donde nada más hay elección. Bueno, pasa. Pero ¿qué tiene que ver los soples de Querétaro si hay una elección en Veracruz? O sea, es kafkiano.
es kafkiano, verdaderamente. Y además el problema es que ese presupuesto se lo tienen que gastar. Exacto. Y se ve entonces un dispendio, como decías, contratan fotógrafos, hacen publicidad carísima, hacen cosas que dices, ese dinero se podría usar en cosas mejores. Hacen unos spots chafísimas, ¿Sí? con puras verdades de perogrullo, de que la democracia y quién sabe qué. Uno dice, oye, no. Si nos fuéramos a nivel de Francia, nuestras elecciones no deberían de costar 60,000 millones, sino 2,000 millones de pesos. ¿Sí? O sea que deberíamos de estar pensando que México podía aspirar a reducir en 20 el costo de las elecciones, tranquilamente. ¿Es un objetivo que se puede alcanzar? Sí, porque como señalas tú, el trabajo del día de las elecciones somos puros voluntarios. ¿Sí? Los que hemos sido representantes de partido lo hacemos de manera voluntaria. Cuando el INE nos dice, lo hacemos de manera voluntaria. Y yo he estado en conteos distritales, lo hacemos de manera voluntaria. Entonces, estos aparatos que son unos elefantes tremendos, no es que sea eurocentrista, no, pero tenemos que comparar con países donde las elecciones cuestan menos, no existen. ¿Sí? No existen estos aparatos. O sea, no hay. O sea, y no mantienes a esta gente con sueldazos que yo no sé qué hacen 8 horas al día cuando no hay elección, etcétera. No, los consejos electorales se activan cuando se llama una elección y justamente imprimen la papelería y se las dan a la gente que es voluntaria y ya, y luego se desactivan otra vez. No necesitan estar permanentemente activos haciendo yo no sé qué. Exacto. Y también, ¿quién puede estar en contra? Vámonos a la propuesta original de quitar a todos los pluris. ¿Eh? Ahora, yo, por ejemplo, me hubiera dado por satisfecho con una propuesta, además que fuera aprobada, digamos, así como se redujo en el Senado a 96, bueno, que en el Congreso fueran 400. Ya, sería un ahorro. A ver, órale, van. 100 de mayoría y tienes tus 100 pluris que pudieran ser los mejores segundos lugares, que tienen una representación, o por listas, pero que la gente vote, que la gente pida por ti. Ya sería un avance, sería algo más racional. Sí. Lo que sucede también toma en cuenta que el presente es resultado del pasado. Claro. Venimos de una serie de desconfianzas de aparatos electorales en donde el árbitro, como en el fútbol, árbitro vendido, Sí. el INE, antes el IFE, en realidad avalaron fraudes electorales Sí, claro. a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel federal. Y ya en la historia reciente arrancamos con el de Salinas de Gortari en el 88, que ahí en realidad ganó Cuauhtémoc Cárdenas. Sí. En el año 2000 no, porque hubo una transición. En el 94 le metieron miedo a México, Sí. el asesinato de Colosio, que todavía Cedillo nos debe una explicación. Pero en el 2006 regresaron gentes como ¿cómo se llama? Juan Carlos Ugalde, Sí. que hoy andan como de hiperdemócratas y en su momento avalaron fraudes electorales. A mí me parece que son cínicos. Entonces, este crecimiento también de OPLES, medidas, etcétera, no se dio tampoco por capricho, no. Fue una medida, yo digo que más cosmética, porque no pararon los fraudes electorales. Hubo fraude electoral en 2012, oye, las tarjetas Monex de Enrique Peña Nieto. En realidad, donde no hubo fraude electoral apenas, esto la gente joven lo tiene que saber. Fíjate, yo les decía a mis estudiantes del Tecnológico de Querétaro de la universidad, digo, qué envidia les tengo, porque el 85% de mis estudiantes, 90, votaron por Andrés Manuel López Obrador. Digo, miren, qué envidia les tengo. Es la primera vez que votan, yo trabajaba con jóvenes de 18, 19 años, y no les hacen fraude, porque a nosotros sí. O sea, Y eso pasa con las nuevas generaciones, ¿no? Tú ves a los jóvenes a quienes vieron su primera elección realmente en Sí. 2018 y la segunda en 2024, y para ellos la idea de que existan estos fraudes, esto no les entra en la cabeza. no les entra en la cabeza, pero además no hicieron fraude porque el triunfo de Andrés Manuel López pudieron. Obrador fue aplastante. Fueron 11 millones de votos porque de no diferencia, querían, no sí. porque no quisieran. El INE ya ni las manos pudo meter, y ya en 2024 menos. Sí. Se ha mejorado incluso el INE en ese sentido. Es una cuestión democrática. Si tú pierdes la elección, aunque sea por un voto,
tienes que aceptar el Sí. resultado. Yo en 2006 di toda una serie de charlas sobre el fraude electoral. De hecho, fue la segunda a nivel nacional, que la primera fue aquí en Ciudad de México, el 2 de agosto, me acuerdo, porque era el día de mi cumpleaños. Y yo tenía programada en Querétaro ya una conferencia sobre el fraude electoral de 2006. Y yo comparaba. Les digo, miren, en Italia en 2006 hubo elecciones. Ganó Romano Prodi a Silvio Berlusconi, que se quería reelegir. Una diferencia cerradísima, igual que en México. Y en Costa Rica. Y los que perdieron pidieron el reconteo de votos. Y los que ganaron dijeron sin ningún problema. Claro. Pero en México no. En México fue la famosa frase de Felipe Calderón, haiga sido como haiga sido, que además hay que recordar que fue avalado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Deja que tengas el árbitro, pero ya cuando el tribunal rechaza, yo recuerdo, lo tengo documentado, estaba en Coppel, ibas a comprar el día de la elección y en tu ticket de compra aparecía propaganda electoral el mismo día de la elección. La campaña AMLO, un peligro para México, pagados por Coparmex, documentado. O sea, toda una serie de violaciones de la ley avaladas por el Tribunal Electoral. Entonces, también hay que tomar en cuenta que venimos de ahí. Sí, pero otra vez, eso fue en algo anómalo. Fue en un régimen donde desde el poder se quería ganar a la mala. Perdías y arrebatabas. Entonces, hoy en día, bueno, pues ya no. Ahora, con la gente que dice que es una reforma descafeinada, es que, a ver, tú puedes comparar esta reforma de dos maneras. Lo que tú quisieras, ¿no?, contra lo que tenemos ahorita. Sí. Fue la misma discusión de las 40 horas. No, pero es que faltan los 2 días de descanso. Luego lo más patético, panistas y priistas, que uno dice, oigan, es que ustedes ya gobernaron. ¿Cuándo presentaron una propuesta para legalizar 40 horas semanales? Nunca. Entonces, yo lo que digo es, de manera muy sensata, ¿esta reforma mejora lo que tenemos? Sí. Y los cambios son graduales. Y también tienes que ver las condiciones del momento, si te dan para aprobar algo más. Y si no, bueno, pues vamos a ver en 2027 que cambia la correlación de fuerzas. Vamos a ver en 2030. Es decir, no son procesos acabados. Sí. Ninguna ley ni ninguna reforma constitucional es para toda la vida. Por ejemplo, sí entiendo porque que tengas desconfianza del voto electrónico. La presidenta no lo está planteando para todas las elecciones. Es muy probable que este 30% lo haya asociado a la votación para diputado, presidente municipal. No. A ver, es un probar en las consultas populares que a lo mejor no son vinculatorias. Acaba de haber un referéndum en Oaxaca, que no fue revocatorio porque no se alcanzó el número suficiente, pero que sí habría que probar. Nosotros en la universidad, para decirte una idea, en la Autónoma de Querétaro, ya hemos elegido rectoras o rectores con voto electrónico. No, y hay que probarlo, y finalmente la desconfianza se va acabando. Digo, la gente tiene confianza de ver en una app su cuenta de banco y de confiar en un cajero automático que le va a decir cuánto dinero tiene y que no lo va. ¿Por qué no tener confianza a la hora de votar? Digo, todo se puede manipular, pero se puede manipular igual en papel que electrónico. Y finalmente la tecnología está ahí y no podemos, ¿no?, rechazarla. Tenemos que seguir avanzando. Y mira, los que ya hemos votado de manera electrónica, ahí viene otra cuestión de que no tendría sentido el PREP. ¿Cuál es la gran ventaja del voto electrónico? ¿Cómo se vota en Cámara de Diputados? Sí. Voto electrónico. Sí, y eso todo el mundo. automáticamente se registra. Exacto. O sea, en el momento en que tú votas, se está registrando y ya tienes la suma. Sí. O sea, los resultados de las elecciones los tienes de manera prácticamente inmediata. En la universidad, cuando se instituye ese primer voto electrónico, el control venía que se generaba, tú votabas y automáticamente se generaba un ticket que tú podías ver que lo que tú oprimiste fuera el voto que tú dijiste,
pero no te quedabas con el ticket. El ticket quedaba en una urna. Ajá. En caso de un recuento. En el caso de un recuento, ahí venía Entonces, hay maneras de control. Ya desde las elecciones de 2006, un grupo de académicos, principalmente físicos, que pedían el recuento, decían, vamos a usar 3 sistemas de cómputo distintos, la UNAM, el POLI, TEC de Monterrey, para controlar. Si tú vas a contar los votos, si somos 8 personas o 10, los votos tienen que ser igualitos. Claro. Entonces, hay maneras de tener control en los sistemas informáticos para evitar la manipulación. ¿Se puede manipular? Pues basta ver Estados Unidos. Pues sí. O sea, No, todo es manipulable, todo pero... es manipulable, sí. Pero bueno, igual viendo el 2006 y viendo, también es manipulable la forma en que votamos ahora en papel. No, Claro. eso no nos garantiza que no sea ya, que no se haga fraude. Exacto. Pues Ángel, ya se nos ha acabado el tiempo, nada más para cerrar. ¿Cómo ves ahora el proceso de aprobación? ¿Eres optimista? ¿Te parece que finalmente va a haber sensatez de los aliados y que, no, tal vez por ahí habrá algún voto perdido de la oposición a favor que permitirá que se apruebe? ¿O crees que, no, vamos a tener que esperar al plan B? Tengo serias dudas. Tengo serias dudas porque te digo, los escenarios son muy distintos. No veo un voto en bloque en contra de toda la reforma, pero sí podría haber votos en contra de artículos específicos Okay. En la Cámara de Diputados. En la Cámara de Senadores, pues ahí el problema es que bastarían 2 votos de PT o del Verde para que la reforma no pase, que no se tenga la mayoría calificada. ¿Partiendo de qué? De que ya sabemos la oposición. Sí. Esos PAN, PRI, MC van a votar todo en contra, como lo han venido haciendo desde el sexenio pasado. Por eso aquí es relevante la actitud de Verde y PT. Pero pues ahí no termina la cosa. Yo digo que el escenario es bastante incierto, más en el Senado que en el Congreso, porque en el Congreso pues hay más números, ¿no? Y también te voy a decir pues que de manera singular, cada diputado y cada senador se ve ante un dilema. Y te pongo el ejemplo de Yunes Márquez del PAN ante la reforma judicial. Está mi partido que dice no y estoy yo que considero que sí. Sí. También hay que ver que diputados del PT y del Verde podemos llevarnos sorpresas de que, porque mira, aquí los escenarios pueden recibir línea como no, ¿eh? Sí. La línea puede ser del partido y a lo mejor te juegas tu carrera política dentro de ese partido. Entonces va a ser muy interesante porque no lo hemos visto. Sí. Es la primera vez que vamos a ver qué va a pasar con estos representantes populares del Verde y del PT, que por un lado tienes la iniciativa de un poder ejecutivo que tú llevaste al poder, con una plataforma electoral que ya traía esas propuestas y con un 80% de la gente diciendo sí queremos esa reforma electoral. Y con tus electores, ¿puedes ir en contra de tus electores? Sí. A lo mejor no te quieres arriesgar a perder tu carrera política en ese partido, pero en 2027 no te puedes reelegir y de todas maneras tu carrera política ahí terminó, pero además terminó con un desprestigio. Claro. Porque si el 80% de la gente dice sí queremos esta reforma y solamente un 15%, porque no es el 20%, o un 10% dicen no, que sí, bueno, pues cuando termines tu periodo, aguas, ¿eh? Sí. Al 85% de la gente te va a ver mal y boleta donde te vea, no te van a querer, vas a quedar muy desprestigiado. Entonces, yo no me atrevo a hacer pronósticos porque pues yo me muevo en base de números. Entonces, 334 Cámara de Diputados, 86 senadores, Morena tiene nada más 67, el PT tiene 6, el Verde creo que tiene 13, más o menos en esa proporción. Está muy apretado en el Senado. Sí. Congresos estatales, no, mira, sí. A ver, yo lo que creo es
que pudiera pasar en la Cámara de Diputados, pero que se nos atora en el Senado. Ahora, pasa en el Senado. Pues sí, Y yo esperaría que reinara la cordura. Yo me daría incluso por satisfecho que fueran aprobados ciertos artículos. Con eso me daría un poco satisfecho. De todas maneras, va a quedar grabado tu nombre. Sí, claro. De que votaste en contra. Y por eso te digo, es muy interesante los 10 puntos, los 8 puntos, porque digo, 2 ya fueron aprobados. Sí. Es muy interesante que quedes marcado de por qué votaste en contra de esa situación. Y aquí casi todos los reflectores ahorita es verde PT. Sí. Sí. Pues es un buen punto para cerrar con esta marca que quedará en quienes no acepten la reforma para una mayor democracia. Así es. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Ángel. Pues saludos cordiales a todo el público y por aquí nos estaremos viendo. Suscríbete, dale like, déjanos tu comentario. Síguenos en YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. México en Transformación.